Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Catherine, Rafael. Buenas tardes, Alison, Alejandra, Mirla, John, Jonathan, Sebastián, Carlos, Rodrigo. Y se me van pasando algunos ahí. ¿Quién más me saluda? Camila, Roberto, Pamela, Leticia, Daniel, Zafka, Paola, Soledad. Brian, buenas tardes, Brian. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten algunos más y partimos, chicos, ¿ya? Esperamos unos 4 minutitos y nos vamos con esta clase, que igual es cortita. Vamos a tratar de aprovecharla al máximo, porque ya les voy recordando que el próximo lunes tenemos, entiendo, la primera evaluación. Y esa evaluación entra a lo que ya hemos conversado, más lo que vamos a conversar durante estos días, ¿ya? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, María José. Así que esperamos 3 minutitos y partimos, ¿ya? Buenas tardes, José Ismael, María José, entonces había primer control el 5. Bien. Y el 5 estamos a miércoles. Exactamente, sí. El miércoles tenemos entonces el primer control. No, ese día no pasó materia porque ese día tienen que hacer la evaluación, ¿ya? Así que les doy el tiempo para que... Sí, luego se viene el feriado, donde no nos vamos a ver. Y ya después nos veremos de nuevo el día lunes. Ok, Catherine, no sé si me está escuchando. Va a llegar a los últimos minutos, pero después puede revisar nuevamente la clase si no la puedo escuchar bien. Está siendo grabada para su tranquilidad, ¿ya? Ok. Jonathan, a ver, la evaluación yo la voy a activar para que ustedes la realicen o la puedan realizar, ¿cierto?, a partir de la hora de clase, y la voy a dejar en plataforma hasta las 23:59 horas. Así que si no puede a las 20, podrá un poquito más tarde, me imagino, ¿no? Ok, Soledad, entiendo. ¿De qué hablan, profe? No, les comentaba, Daniel, que el 5 de abril tienen la primera evaluación, para que ya vayan tomando nota, vayan revisando sus apuntes, los vayan leyendo, para que no nos encontremos ahí con la sorpresa de que se nos viene encima la evaluación, ¿ya? Eso era lo que estábamos conversando para su tranquilidad.
lo estábamos esperando que se conectara para empezar. Bueno, primero vamos a pasar la lista para dejar esto listo, la parte administrativa. Por favor, me van respondiendo en la medida que los vaya nombrando, ¿ya? Sebastián Aguilar. Presente, profesor. Gracias, Sebastián. María José Aguilar. ¿María José no está? No. Leticia Álvarez. Presente, profesor. Gracias, Leticia. Juan José Álvarez. Micaela Anagua. Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Juan Álvarez, no quería activar su micrófono. Ah, perdón, perfecto. Pero ya, ok, Juan Álvarez, ok. Micaela Anagua. ¿No me ha escrito Micaela? No. Ok. O me escriben o me hablan, ¿ya? Para que andar más rapidito. Después tenemos aquí a Roberto Aquea. Presente, profe. Ok, Roberto, gracias. Débora Barrera. No está Débora. Francisco Barría. Camila Becerra. Presente, profesor. Gracias, Camila. Marcos Cabezas. Presente, profe. Gracias, Marco. Catherine Campuzano. Erwin Carimán. Nayaret Cartes. Presente, profe. Gracias, Nayaret. Safka Castro. Ok, Safka. Yerko Catín. Presente, profe. Gracias, Yerko. Paloma Cerón. Daniel Cortés. Presente, profe. Gracias, Daniel. Luis Cortés. Presente, profesor. Gracias, Luis. Soledad Díaz. Adán Flores. Soledad Díaz, ok. Presente, profesor. Bien, Adán, gracias. Alfred Foreston. Lenin Fuensalida. Presente, profesor. Gracias, Lenin. Alejandra Gallegos. Ok, Alejandra. Mirla Gómez. Presente. Gracias, Mirla. Rafael González. Presente, profesor. Gracias, Rafael. Lucas González. Presente, profe. Gracias, Lucas. Brian González. Presente, profe. Gracias, Brian. Rodrigo González. Ok, Rodrigo. Jennifer González. Christopher Hermosilla.
Ok, Christopher. Alison Layton. Presente, profe. Gracias, Alison. Carla Martínez. Presente, profesor. Gracias, Carla. Cristian Matus. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Marcos Matus. Presente, profesor. Gracias, Marcos. De nada. Pamela Molina. Presente, profesor. Gracias, Pamela. Felipe Muñoz. Ya, Micaela está lista, ya está presente. Y María José Aguilar. Ok. Estamos ok. Los dos que me escribieron recién. Seguimos. Roberto Nahuel Buen. Presente, profe. Gracias, Roberto. Luis Naín. Sí, Micaela, ya la puse presente. Jonathan Órdenes. Presente, profesor. Gracias, Jonathan. De nada, Micaela. Vicky Parra. Presente, profesor. Ok, Vicky. Luis Plaza. Ok, Luis. María José Rencoret. 13-201. Luis Riquelme. María José. Ok. Carlos Santos. Presente, profesor. Ok, gracias. Christopher Tobar. Día, mes, la hora y la firma. Ok, Christopher. Gracian Urra. No existe. Claudio Urrutia. 03-23. Presente, profe. Gracias, Claudio. José Ismael Vázquez. Daniel Vázquez. Jonathan Villarroel. José Miguel Vázquez, no se escuchó, lo voy a poner presente. Ahí quedó presente José Miguel. Daniel Vázquez también está presente, ok. Jonathan Villarroel. No está Jonathan Villarreal. Paola Yufla. Presente, profesor. Gracias, Paola. Christopher Zapata. No está.
Y Carlos Cepeda. ¿No está Carlos? Presente, sí, presente, profesor. Ok, Carlos. Alguien me escribió. Roberto. Ok. Luis Riquelme dice no se escucha, pero bueno, por ahí Roberto le respondió que se escucha bien. Perfecto. Luis Riquelme, presente, pero no escucho. Ok, Luis, voy a revisar, no sé si lo puse presente. Luis Riquelme, ok, ahí está presente Luis. Ismael Vázquez ya está ok. Perfecto. Irwin Carimán se acaba de conectar. Lo pongo presente al tiro, Irwin. Ahí está presente. Bien. ¿Alguien más, chicos, que no haya dicho presente o que no lo haya saltado, no haya escuchado? Bien, entonces a todos les he dado respuesta. Entonces voy a conectar la cámara aquí un ratito para que me conozcan los que no me conocen, aunque creo que ya todos los que están hoy día presentes han entrado. Reitero, las clases se graban siempre, así que las pueden revisar posteriormente en caso de que se les caiga internet, qué sé yo, o tengan que hacer algún trámite, aunque hasta ahora no creo, pero por ahí, si no pueden escuchar bien. Lo otro, reiterarles que el día miércoles 5 haremos la primera evaluación del módulo, con todo lo que hemos conversado y lo que vamos a seguir conversando, que no es poco, así que vayan revisando, leyendo sus apuntes, chicos. La evaluación la vamos a abrir a partir de la hora de clase y se va a cerrar a las 23:59 de ese mismo día, por si acaso alguien entra un poquito más tarde para que la pueda realizar, ¿ya? ¿Qué más tenía que comentarles? Recordar que para aprobar el módulo, aparte de las notas, hay que tener 50% de asistencia, chicos, por eso es que es importante que ustedes estén, ¿cierto?, y respondan a la asistencia. Bien, esos serían los datos generales que les podría dar hoy día ahora. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna disyuntiva, algún reclamo, algo que me lo quieran comentar ahora, si no, para proceder con lo que vamos a conversar hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me pueden poner ahí en el chat? No tenemos preguntas. Gracias. Micaela dice, como dijo sobre la evaluación es el 5 de abril, eso es lo que estaba comentando, ¿ya? Que vayan revisando. José Ismael, cuéntame. José Ismael, te escucho. No me habla José Ismael. Bueno, tengo dos consultas ahí. Profe, ¿podría repetir los 5 elementos básicos de la administración? Ya. ¿Qué más, profe? La nota la entrega al tiro. No, la nota aparece después que terminen de realizar toda la evaluación, se cierre el proceso, ahí aparece la nota, ¿ya? Les va a aparecer la nota. Ahí está la respuesta para Rafael, ¿no?
La prueba va a ser hasta la materia que veamos el día lunes, ¿ya? O sea, lo último que vamos a ver lo vamos a conversar el próximo lunes. Eso es desde ahí hacia atrás entra la materia, ¿ya? Así que no sé si serán qué número de clases será, pero esa es la información correcta. Paloma me dice, Paloma Cerón, quedé presente. A ver, Paloma, reviso el tiro. Deme un minutito. Ahora sí está presente Paloma, ya quedó presente. Ismael, tengo tema con el audio, profesor, y solo quería validar si el resultado se ve inmediatamente, aclarar mis dudas. No sé si José Miguel me está escuchando, pero ¿le pueden escribir ahí, chicos, ustedes, alguno, que la nota se ve una vez que se cierre y que todos hayan realizado su evaluación, o se llega al vencimiento, ¿ya? Ah, perfecto, ok, ahí me escucho, bien. Vicky, cuénteme. Profesor, quería consultar si existe la posibilidad de que pudiese enviarnos quizás algún cuestionario de ayuda para prepararnos para la evaluación, considerando que es el 33% de la nota del semestre, porque organizamos un grupo de estudios con algunos compañeros y la idea es presentarnos bien preparados para las evaluaciones en general. Es complicado porque yo tendría que hacer un cuestionario y ese cuestionario podría tener una infinidad de preguntas. Y si mando 10 preguntas en ese cuestionario, me tendría que centrar en esas 10 preguntas, entonces no es fácil. No me comprometo a mandarle un cuestionario. Normalmente yo no mando cuestionario, ¿no? Se entiende que lo que conversamos en clase, más toda la información que ustedes tienen en su cuaderno de apuntes y en lo descargable semana a semana, es la información que ustedes tienen que tener para realizar su evaluación. Ahora, insisto, cuando ustedes hagan su evaluación, esa información la van a tener a mano, ¿ya? Entonces, por eso es que es relevante que ustedes la vayan revisando y la vayan leyendo, no aprendiéndosela toda, pero sí que sepan que existe y dónde está esa información, para cuando ustedes tengan que realizar su evaluación puedan, ¿cierto?, ir a sus apuntes y poder apoyarse en ellos para dar respuesta a las preguntas. Okay. Pero se me hace muy difícil poder mandarle un cuestionario porque tendría que ser muy extenso el cuestionario. Al final terminaría preguntando todo lo que aparece en la materia. Claro. No tiene mucho sentido, ¿ya? Así que, pero si ustedes leen su materia, ¿cierto?, la revisan, la conversan, va a ser siempre positivo. Es importante, como les digo, que sepan dónde tienen la información para que la puedan ir buscando. Perfecto, Vicky. Catherine Campuzano, sí, entiendo que está presente, Catherine. Sí, está presente, Catherine. Sí. ¿Qué más me queda? José Miguel, sí, profe, quedó claro, ok. Justo quería usar eso. Y otro compañero preguntó lo mismo, ok. Bien, si no hay más consultas, chicos, vamos a proceder a conversar esta clase que en realidad vendrían siendo... Lucas, cuéntame, antes que parta, dime. Profe, es que estaba revisando la clase número 3 y la 2 creo que no la hicimos porque terminamos la clase pasada. Usted nos dio la tarea que está justo en la última página de la clase 1. Sí, ya, bueno, eso quedó como tarea, ustedes la hacen. Sí. Si requieren retroalimentación de esa tarea, igual lo podemos conversar al final de la clase, lo conversamos un poquito, ¿les parece? O si tienen duda, o tienen alguna duda usted que queramos ver al tiro.
No, yo le decía porque como ahí tiene proyectada la clase número 3 y nosotros Claro. terminamos la 1. La 2. Bueno, sí, la 2. ¿Ya? Me dice que falta la 2. A ver, denme un minuto. Sí, lo que pasa es que hicimos nosotros la primera clase, que fue la introducción, y después partimos con la clase 2 y la terminamos en la tercera sesión, que fue el día sábado, ¿ya? Entonces, eso fue parte de la clase 2. Y ahora vamos a la clase 3. ¿Estamos claros, no? Claro, la 2 nos extendimos, ¿cierto? Las 2 sesiones, la del día miércoles y la del día sábado. Y ahora vamos con la clase número 3. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Perfecto. Ya. Ahí estamos claritos entonces. Muchas gracias por responderme a todos quienes me respondieron. Bien, vamos a partir entonces con la clase número 3, que por cierto es la continuación de lo que estábamos conversando, ¿ya? Con respecto a lo que hablamos ahí, empresa como sistema y sus procesos. Listo, hasta luego. Dice ahí, caracteriza el concepto de sistema en función de los elementos de una organización, considerando proceso de gestión, caracteriza la función continua de administración en contexto de la organización y realiza tareas asignadas respetando normas, protocolos, necesidades, contexto del que hace otro. Bien, y vamos a hablar con respecto a las funciones continuas de la administración, que ya nos vamos poniendo en contexto. Primero, conversar un poquito, ¿cierto?, con respecto a qué es la administración y qué es la gestión. Chicos, les recomiendo, acá hay un video, yo no sé si ustedes tendrán acceso a ese video, pero si no, pueden buscarlo en internet, ya en YouTube debe estar. Hay un video que dice administración versus gestión, que habla un poquito respecto al tema. Yo igual lo vamos a conversar acá, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de administración, tiene ciertos elementos que por ahí alguien me preguntaba cuáles eran los elementos, los principales elementos de la administración. Nunca olviden siempre recordar que los elementos de la administración son planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿ya? Por ahí también lo conversamos, ahí está el video, Juan José ya se los compartió. Cuando nosotros hablamos de administración, ¿cierto?, también por ahí revisamos que hablaba de prever, planificar, organizar, ¿cierto?, integración, dirigir y control, ¿no? Esos son los elementos que ustedes tienen que tener siempre presentes, ¿no? Están en sus apuntes, los pueden revisar, creo que ya los conversamos. Y lo comparamos con gestión, por cierto que también hay pequeñas diferencias, o no sé si tan pequeñas, pero cuando nosotros hablamos de gestión, hablamos normalmente de toma de decisiones, ¿ya? Es cuando se pone en marcha lo que se ha planificado dentro de lo que es la administración. Acá tenemos un detalle, un poquito, como para poder ir formalizando esto. Dice, la administración, dice, utiliza los recursos de forma eficiente y eficaz dentro de una organización, ¿no? Eso es lo que parte de lo que hace la administración en sí. Recuerden que cuando nosotros hablamos de administración, significan las acciones que nosotros vamos a generar para hacer cumplir un objetivo con un equipo de trabajo que podamos tener, ¿no? Además de ese equipo de trabajo, que son personas, por cierto, tenemos recursos, por lo tanto, tendremos que utilizar todos esos recursos, ya sean recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, ¿no?, en forma eficiente para lograr ese objetivo, ¿no? Para eso, la administración también tiene que preparar estrategias para la organización, o sea,
ahí podríamos estar hablando, no podríamos, sino que estamos hablando de planificar cómo vamos a trabajar con ese grupo humano, ¿no? Y ese principal, ¿cómo decirlo? La función principal de planificar, ¿cierto?, esas estrategias, está dentro de ella el transmitir los objetivos que se han dispuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros administramos, por cierto, principalmente tenemos un objetivo, tenemos que saber dónde vamos a llegar. Para eso tenemos que saber con qué recursos contamos para poder utilizarlos en forma eficiente y lograr efectivamente ese objetivo. Y para eso tenemos que generar estrategias, diferentes caminos, cómo vamos a organizar, ¿cierto?, a este equipo y a estos recursos. También, administración implica liderar y administrar la empresa a través de las personas. Tenemos que liderar ese grupo, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito también sobre líder, ¿cierto?, de cómo liderar y cuáles son algunas características de un buen líder. Y por último, ahí dice, el administrador es más generalista, se encarga de dirigir los distintos departamentos de la empresa. Todos y cada uno de nosotros o cada uno de los integrantes de un equipo o de una empresa administran, ¿ya? Por cierto que algunos administrarán un poquito más que a su persona, administrarán a otras personas y administrarán otros recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gran administrador, por cierto que es más generalista, es decir, se encarga de revisar en forma global el desempeño, cómo va funcionando o cómo debería funcionar para lograr ese objetivo, todos los recursos que él está manejando en ese momento. Y por otro lado tenemos lo que es gestión, ¿ya? Y aquí es cuando hablamos, yo siempre normalmente digo, gestión es tomar decisiones, chicos, ¿ya? O sea, es dar marcha a lo planificado. Cuando uno planifica, ¿cierto?, organiza, de alguna manera ve cómo va a dirigir y cuáles son los parámetros de control, ¿no? Todavía no hemos partido prácticamente con ese proceso de administración, es decir, no hemos empezado a generar o a tomar diferentes tipos de decisiones. Entonces la gestión es tomar decisiones, por eso ahí dice dar marcha a lo unificado, realizar los planes de los distintos departamentos de la organización, es decir, preocuparse que todos los departamentos, las unidades de una organización empiecen a trabajar en base a esos planes, ¿cierto? Y que empiecen a tomar decisiones, ¿no? Ahí dice el gestor es un especialista de los diferentes departamentos que posea, ¿cierto?, la empresa, ¿no? Todos, en definitiva, somos gestores, todos tomamos decisiones dentro de la organización, unos de decisiones más complejas, ¿cierto?, porque implican a lo mejor el movimiento de más recursos, y otros tomarán decisiones, ¿cierto?, no tan complejas, ¿cierto?, más automáticas, pero que también son relevantes e importantes dentro de una organización. Ahora, si nosotros nos abocamos un poquito cuál es la diferencia entre administración y gestión, dice ahí, la administración, ¿cierto?, se basa en qué se debe hacer y cuándo se hace. Al tiro, Cristian. Y ahí dice, es una serie de acciones de alto nivel, formula políticas, encargado de tomar decisiones futuras. Es decir, ahí nosotros estamos en un proceso básicamente de planificación, de ordenar los diferentes recursos que nosotros tenemos. Y por otro lado, ¿cierto?, dice ahí, gestión se basa en quién lo va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Me fijan? Dice, encargado de ejecutar nuevas decisiones, ejecuta las políticas, dice ahí, en una serie de actividades y funciones. No sé quién me había levantado la mano, Marcos o Lucas, no sé, no recuerdo. Ahora sí. Yo, profesor, Cristian. Cristian, cuéntame. Disculpe, ¿puede volver a la página anterior, a la lámina anterior, por favor? Que sabe que estaba tomando apunte y justo la cambió. Muchas gracias, profesor. Ya, pero, Cristian, los apuntes quedan, pues, ¿ya? Así que, bueno, es bueno, importante también tomar apuntes, quizás un poquito de lo que vamos conversando, o de lo que yo les pueda agregar, ¿no? Porque no intenten copiar todas las slides porque nos vamos a demorar un poquito, ¿no? Igual ahí lo dejo
un par de segundos para que pueda terminar sus ideas. ¿Ya? Bien, si no, retoma ahí la clase y lo puede revisar y terminar, ¿ya? ¿Alguien más quería hacerme alguna pregunta? Ok, Cristian. ¿Nadie más había levantado la mano? Bueno, ahí tenemos, como les digo, la diferencia entre administración y gestión. Yo insisto, y les insisto a ustedes, que cuando nosotros hablamos de gestión, hablamos de toma de decisiones. O sea, ahí ya estamos en un proceso dinámico en que tenemos que ir resolviendo diferentes tipos de situaciones, ¿cierto? Y, por cierto, resolver los problemas que se pueden ir generando para que este proceso vaya avanzando, siempre sobre la base de una buena administración. Dice ahí, la función administrativa, las funciones o los procesos no se presentan en la realidad de forma perfectamente delimitada y clara, sino de forma continua y secuencial. Esto significa que nosotros siempre vamos a estar tomando decisiones, ¿ya? Nuestra realidad, ¿cierto?, puede ir sufriendo cambios y eso nos va a significar y nos significa estar atentos a nuestro entorno para poder ir buscando soluciones a problemas que pudiéramos tener. Entonces hay que estar atentos, y por eso que es, y se habla de que es continua y secuencial, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de continua es que tomamos decisiones, y secuencial, bueno, existen ciertas secuencias que ya las vamos a ver, ¿cierto?, que por cierto tienen que estar desde un principio claras para que podamos trabajar sobre ellas. Gestión igual de revisar los costos de una empresa o está asociado a otro cargo. José, cuando yo hablo de gestión, hablo de toma de decisiones, ¿ya? Por cierto que eso implica la revisión, porque yo para tomar decisiones tengo que tener diferentes tipos de información, ¿ya? Tengo que tener información de costos, tengo que tener información de presupuesto, tengo que tener información de tiempo, va a depender del ámbito de la labor que yo esté cumpliendo, ¿no? Porque si yo mañana, ¿cierto?, tengo que, no sé, pues, enviar no sé, un transporte a algún lado y para eso yo necesito tener una temperatura adecuada, un tiempo adecuado, ¿cierto?, en cuanto al clima, bueno, es un factor que tendré que considerar para tomar esa decisión, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones requerimos de analizar diferentes tipos de información, ¿no? Y va a depender, como le digo, de la decisión que estamos tomando, ¿no? Si yo voy a tomar una decisión de, no sé, de abrir una nueva sucursal en una nueva ciudad, bueno, tendré que acercarme a esa ciudad, hacer ciertos análisis, buscar información, hacer estudios de mercado, evaluar la competencia, mirar los precios. Toda esa información la voy a necesitar para, en un momento determinado, tomar la decisión de abrir esa sucursal o sencillamente no abrirla. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión, es tomar decisiones, y las decisiones se toman en base a información fidedigna, ¿cierto?, información validada, información que nosotros creamos y entendamos de que es buena información, y en base a eso iremos tomando nuestras decisiones, siempre pensando en el objetivo que vamos a lograr. Ya me puse el presupuesto, sí, el presupuesto es una información que nosotros requerimos para ir tomando diferentes decisiones. Como les decía, dentro de la función administrativa encontramos las funciones continuas y secuenciales, ¿ya? Y estas, ¿cierto?, vamos a conversarlas respecto un poquito en este momento. Cuando nosotros hablamos de funciones de la administración, tenemos, como les decía, funciones continuas y funciones secuenciales. Las funciones secuenciales, ¿no?, se generan constantemente, pero no son
dinámicas, por así decirlo, ¿no? Porque la planificación se realiza en un momento determinado, por cierto que se pueden ir haciendo planificaciones constantemente, la organización también, ¿ya?, sufre diferencias, nosotros podemos generar un tipo de organización, pero que también se puede ir modificando con el tiempo, lo mismo que la dirección y, por cierto, el control. Y las funciones continuas, ahí hablamos de análisis de problemas, de toma de decisiones y de comunicar, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar un poquito con respecto a esto. Las secuencias son básicamente cíclicas, ¿ya? Sí, claro, ¿ya? No son, o sea, se realizan en un momento determinado, son susceptibles de modificar, pero posteriormente habrá que de nuevo realizarlas, ¿ya? En cambio, las decisiones siempre vamos a estar expuestos y necesariamente a gestionar, ¿no?, los recursos. Por eso hablamos de decisiones. Y aquí tenemos, ¿cierto?, las funciones continuas, y aquí hablamos de análisis de problema, toma de decisiones y comunicar. ¿Qué significa esto, chicos? Cuando nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, tenemos que, estamos administrando un equipo, un grupo de trabajo, necesariamente vamos a tener que ir gestionando, es decir, necesariamente vamos a tener que ir tomando decisiones. Y para tomar decisiones podemos generar, o yo les entrego aquí, ¿cierto?, una metodología que normalmente es la que corresponde. No significa que nosotros vamos a escribir esta metodología, pero sí la tenemos que considerar. Primero, analizar el problema, ¿no? Dice ahí el administrador, ante los sucesos que le sucedan en su gestión diaria, opera reuniendo datos, información y hechos a fin de encontrar las soluciones más convenientes. Se fija que yo, para tomar una decisión, tengo que analizar el problema. A veces es más complejo y otras veces es, para allá vamos Camila, y otras veces, ¿cierto?, es más rápido. Entonces, bueno, va a depender ahí de el nivel de conocimiento, ¿ya?, el nivel de información que nosotros tengamos, ¿ya?, el nivel de premura que tengamos a tomar la decisión, es que nos vamos a tomar, ¿cierto?, más o menor tiempo en analizar el problema, ¿no? Cuando son hechos que son repetitivos, va a ser mucho más fácil ir tomando decisiones, pero de repente nos podemos encontrar con alguna situación que no lo habíamos visto antes, y por cierto que ahí sí vamos a tener que hacer un análisis del problema, o que si genera una situación que no conocíamos, y vamos a tener que resolver y ver, ¿cierto?, cómo tomamos la mejor decisión. Por eso es que aquí hablamos de que tenemos que reunir, ¿cierto?, datos, reunir información, ¿cierto?, y hechos que eventualmente se hubieran ocurrido a fin de encontrar la solución más conveniente y, por cierto, la solución más certera para lograr lo que nosotros tomamos. Bueno, una vez que ya tenemos esa información, que debe ser, como les digo, fidedigna, debe ser información actualizada, ¿ya?, información que se recibe de personas con las cuales nosotros confiamos, ¿ya? No vaya a ser que le vaya, que pueda, y pasa eso, cuando de repente tomamos decisiones como tomó, ¿cierto?, el presidente Boric, algunas decisiones que a lo mejor no fueron tan erradas, probablemente porque no sé si no tenía la información a mano. Estoy hablando de los indultos, ¿no? Yo creo que lo más probable fue eso, que él no tuvo la información a mano, ¿no? Tuvo información vaga y él creyó en las personas de confianza que tenía, y esas personas, pienso yo, le jugaron una mala pasada, porque tengo certeza que si nuestro presidente Boric, y digo nuestro porque es de todos los chilenos, estemos cercanos o lejanos, tengamos la misma idea, ¿no? Le aseguro que no hubiera indultado, ¿cierto?, a un señor X que era efectivamente un delincuente. O sea, yo creo que nadie lo hubiera hecho. Entonces, bueno, pisó el palito
por error, no sé, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes. Pero yo creo que sí, yo creo que él no tuvo toda la información a mano, ¿no? La información no era fidedigna, ¿no? La información no fluyó de los ámbitos que se esperaba en cuanto a la confianza que se podía tener de esas personas. Por lo tanto, claro, tomó una decisión que le viene y todavía le sigue repercutiendo y ha generado una infinidad de conflictos, ¿se fijan? Por una mala decisión, producto de que no se hizo un buen análisis del problema, o él, al tomar la decisión, no la consideró. Tenemos el punto 2, dice: toma decisiones es la función mediante la cual el administrador elige una o más alternativas tras haber analizado el campo de las opciones posibles y su contribución a la resolución del problema o problemas que afecten a su unidad. O sea, en este caso aquí cortamos el queque, tomamos la definición, tomamos la decisión, y eso es lo que se lleva a cabo. Por eso es que es muy relevante que ese análisis previo se haya hecho conforme, ¿cierto?, lo más exhaustivo posible, para tener certeza de que esa decisión que estamos tomando es la más correcta. Ahora, yo siempre hago la pregunta, uno toma, se las hago a ustedes, chicos, ¿uno puede tomar malas decisiones? Sí. ¿Sí me dice Cristian? No, me dicen que sí. Ok, ahora le hago la pregunta, o contra pregunta. ¿Ustedes creen que el señor Boris tomó esa decisión pensando que era una mala decisión? Entonces, ¿qué pasó? Porque efectivamente fue una mala decisión, pues. Quizá la información que tomó para eso no era correcta. Claro, lo que pasa es que a veces, yo creo, les pongo ese caso, porque probablemente que para él era la mejor decisión, ¿no? Porque creyó en los reportes que le entregaron, ¿no? O porque le faltó información, porque no estaba todo claro, pero para él en ese momento fue la mejor decisión. Con el correr de los días, fueron muy poquitos, ¿no? Creo que al segundo o tercer día, ya yo creo que él se dio cuenta que la decisión que había tomado mala, pero cuando él la tomó porque consideró que era la mejor decisión. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo les hacía, ¿uno puede tomar malas decisiones o uno adrede toma malas decisiones? No, uno siempre toma la mejor decisión. Ahora, que el resultado de esa decisión no sea lo esperado, puede ser producto de que no tenía toda la información, o la información que le entregaron no estaba completa, o no era la correcta, ¿ya? O uno no leyó todo lo que tenía que leer, ¿se fijan? Entonces, la respuesta a la pregunta que yo le decía, no, uno siempre toma la mejor decisión, ¿no? Incluso uno puede tomar una decisión con todos los antecedentes, con un buen análisis, pero a veces motivo puede haber un cambio en el contexto, y eso hace que en definitiva la decisión no fue la más acertada, porque sí, por cierto, también hay variables que uno no puede manejar, ¿no?, que pueden cambiar, ¿no? Pero ya, ok, eso, ese caso pasa un poquito más piola, por así decirlo, pero en este caso, este ejemplo de nuestro presidente, fue un error garrafal. A ver, alguien me escribió, falta de información, efectivamente, ya. Él confió en su equipo, claro, en ese momento tomó esa decisión porque era para él su mejor decisión, pero como les digo, después se dio cuenta que no había sido buena, pero a posteriores, ¿no? Fue una decisión errónea, claro, faltó análisis, no tenía el feedback necesario para tomar esa decisión. Pero en definitiva, él tomó esa decisión en ese momento porque creyó y consideró que era la mejor o la más acertada. Entonces, siempre ahí hay que tener cuidado. Los equipos con los cuales uno trabaja, uno debe tener mucha confianza de ellos, y aún así, uno igual debe revisar esa información, ¿no? Exceso de confianza, como dice ahí María José, efectivamente, ¿no? No hay que generar exceso de confianza, uno igual
porque la responsabilidad es de uno, ¿se fijan? O sea, hoy día nuestro presidente Ori no puede decir, no, es que la responsabilidad fue de tal persona. No, la responsabilidad es él porque él tomó la decisión. Ahora, no obstante, igual hizo, ¿cierto?, lo que tenía que hacer, por lo menos desvinculó a las personas que no hicieron bien su pega, ¿ya? Exceso de confianza y conocimiento del problema genera malas decisiones, por eso es que es importante un buen análisis, ¿ya? Y por último, dice ahí, habla de comunicar. Por cierto que las decisiones nosotros tenemos que saber comunicarlas de buena manera, ¿ya? Dice ahí, a través de esta función, el administrador intenta conseguir y asegurar la comprensión de todas las personas implicadas en la ejecución de la alternativa elegida. Toda decisión que nosotros tomamos dentro de un equipo, dentro de un grupo de personas, dentro de una organización, deben ser comunicadas, deben ser transmitidas, ¿cierto? Recuerden que sus apuntes están todos los diferentes componentes del proceso de comunicación, donde tenemos emisor, receptor, mensaje, ruido, ¿ya? Eso ustedes lo van a revisar en su apunte. Y por cierto que ahí tenemos que tener ese cuidado. Y principalmente, como les digo, nosotros tenemos que comunicar de buena manera, saber comunicar, y por cierto esa comunicación también requiere una escucha activa, es decir, comunicar y también escuchar, porque por ahí puede ser que alguien no entienda y bueno, habrá que volver a comunicar bajo otros términos, en otras condiciones. En la comunicación también es muy importante el tono de voz, chicos, ¿ya? Cuando nosotros comunicamos, ¿ya? Y retroalimentarnos si efectivamente hubo o está el conocimiento, ¿cierto?, que nosotros pensamos que existía para que se hubiera o para que se entendiera bien ese mensaje. Ahora, cuando nosotros comunicamos, por cierto, esa comunicación tiene que ser una comunicación asertiva, ¿ya? Que decir que entregar razones también por qué se ha tomado esa decisión, ¿no? Cosa que las personas que van a tener que asumir algún camino, una estrategia, entiendan de por qué se está tomando esa decisión, ¿no? No solamente decir porque yo lo ordeno, no, siempre es conveniente, ¿cierto?, dar ciertas razones cuando sea necesario. Por eso ahí hablamos de una comunicación asertiva, ¿no? No una comunicación pasiva, porque ahí pueden quedar muchas dudas, ¿cierto? Y por ahí puede ser un poquito complejo y no lograr lo que se espera. Ahí tenemos, ¿cierto?, la parte continua del proceso administrativo, que es lo que nosotros vamos a seguir conversando, ¿ya?, con respecto a el análisis del problema, la toma de decisiones y la comunicación que se debe generar posteriormente a esa toma de decisiones, ¿no?, que sea a través de una comunicación efectiva. Y aquí tenemos una manera, una forma, ¿cierto?, de analizar el problema, que es la primera parte. Dice ahí, en el análisis del problema se pueden ver el suceso en sí y recopilar la mayor cantidad de información. Esto se puede realizar a través de dos herramientas. La primera herramienta, ¿ya?, es el análisis del problema. Si ustedes se fijan, tenemos aquí el árbol de decisión, ¿ya?, o el árbol del problema. En el tronco dice ahí, para comprensión de las normas contables y financieras. Ese es el problema, poca comprensión. En un caso X, nosotros estamos, ¿cierto?, liderando un equipo del área contable, y nos encontramos que dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿ya?, como problema, nos percatamos que hay poca comprensión de ciertas normas contables. Bueno, y eso significa, en definitiva, que no estamos, ¿cierto?, cumpliendo con lo que queremos. ¿Cuál sigla?
aparece la al lado de dice poca comprensión de las normas contables y financieras, NIIF. ¿Es una sigla? Y financieras, sí, no tengo ahí claridad con respecto a qué quisieron poner ahí, pero el ámbito financiero es un ejemplo, ¿no? Sí, no es complicado. Lo importante es que ustedes entiendan que aquí vamos a ver cómo eventualmente deberíamos hacer un análisis del problema. Ahora, no significa que todo problema nosotros queramos hacer, ¿cierto?, un análisis a través del árbol. Intuitivamente lo vamos a hacer, porque ya tenemos, ¿cierto?, claridad de que existe un problema, que existe norma internacional de información financiera. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Que existe un problema, ¿ya? Hay poca comprensión en este equipo de trabajo que nosotros estamos liderando. Bueno, por cierto, eso genera efectos y también hay causas, ¿ya? Entonces tenemos que revisar cuáles son los efectos que eso me ha implicado, ¿ya? Por ejemplo, ahí habla de bajos ingresos, bajo rendimiento escolar, baja creatividad, ¿cierto?, baja inserción, desinterés, falta de innovación. Pueden ser diferentes efectos, pero que a su vez, ¿cierto?, estos tienen una causa, ¿sí? Y esa causa puede ser, y lo más probable que sea así, ¿no?, falta de capacitación, ¿no? Quiere decir que las personas no están acorde a lo que se requiere, ¿no? Por lo tanto, ya podemos pensar, ¿cierto?, y ya podemos ir dilucidando una posible solución, ¿no? Después dice carencia de medios didácticos, ¿no? Bueno, eso también depende de la capacitación que nosotros le podamos haber entregado, ¿ya? O también desactualización tecnológica. Y pueden haber una infinidad de causas también. Puede ser, por ejemplo, no sé, el mismo tema tecnológico, a lo mejor equipos, no sé, muy lentos, ¿ya? Y eso genera poca rapidez en nuestros procesos contables, lo que nos hace, ¿cierto?, que las personas no logren cumplir con sus objetivos. Lo importante de este árbol es que nosotros sepamos que siempre, cuando nosotros tenemos un problema, ese problema tiene causas y tiene efectos, ¿no? Las causas pueden ser variables, y por cierto que esas causas generan ciertos efectos, y esos efectos son los que más me van a complicar a mí, porque si yo no logro dentro de mi área contable, ¿cierto?, que las personas que trabajan no entreguen los informes en los momentos oportunos, ¿ya?, que podrá ser por diferentes razones, porque la parte tecnológica no está acorde a los tiempos, ¿ya?, porque no hay una buena capacitación, es decir, las personas no se han capacitado, porque a lo mejor hay desinterés en hacer bien la pega. Bueno, eso va a generar efectos también, ¿se fijan? Y eso me va a provocar a mí, a lo mejor, que la persona que tenía que tener el informe a mano un día X para tomar algún tipo de decisiones, no lo va a poder hacer, ¿no? Y eso me va a bajar el rendimiento de la compañía, ¿no? Eso me va a, ¿cierto?, a generar diferentes conflictos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos problemas, es importante que sepamos, ¿tenemos causas? Sí, hay que revisarlas, ver, y también tenemos que contemplar los efectos, ¿no?, que puede generar o que me puede estar causando, ¿cierto?, ese problema, ¿ya? Alfredo, poneme ahí, mejoramiento de los equipos de apoyo. Claro, ahí esa es, en definitiva, a lo mejor la solución que nosotros deberíamos tomar. Aquí tenemos, también se puede presentar a través de los recuadros, como el ejemplo que aparece ahí. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, el árbol del problema. Tenemos el problema central, que dice ahí, frecuentes accidentes de ómnibuses, ¿no? Podríamos poner ahí frecuentes accidentes de Red Santiago, creo que se llama hoy día, o de Transantiago, como se llama antiguamente.
¿Se fijan? Entonces, dentro de las causas, podemos encontrar conductores son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos, ¿cierto? En deficiente estado de mantenimiento. Bueno, una infinidad de causas se pueden estar provocando este problema. Entonces, tenemos que revisar, por cierto que tenemos que revisar esas causas. ¿Y cuáles son los efectos que me está provocando, ¿cierto? Este problema central? Pérdida de confianza en la empresa de transporte, pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde, y esos son una infinidad. Bueno, aquí hay 3, pero pueden ser mucho más que eso. El descontento de las personas, ¿cierto? Porque no estamos entregando un buen servicio, porque no estamos funcionando bien, ¿no? Y eso de alguna manera se refleja en el problema de muchos accidentes que se pueden estar provocando, ¿no? Puede ser también, no sé, por la mala conectividad, ¿ya? Pueden haber una infinidad de causas que van también, como les digo, a generar. Entonces, eso es lo que nosotros como administradores tenemos que pensar, ¿ya? Claro, el estrés también, ¿cierto? El exceso de horas de trabajo. Entonces tenemos que pensar, ¿ya? No solamente en dar soluciones inmediatamente, hay que hacer un análisis, ¿ya? Y ese análisis, ¿ya? Se basa en tener claro cuál es el problema y ver las causas y también los efectos, ¿ya? Porque cuando nosotros tomemos una decisión, también eventualmente tenemos que pensar en los efectos que va a causar esa decisión. Dice aquí, en el análisis del problema, para lo más complejo tenemos el modelo de análisis de problema y toma de decisiones. El modelo de análisis de problema y toma de decisiones. Como aquí tenemos un poquito más de detalles, ¿cierto? Tenemos identificación del problema, análisis del problema, o sea, las causas. Bueno, una vez que... Al tiro, Rodrigo, déjeme terminar la idea. Analizamos el problema, ¿cierto? Efectivamente, vemos cuáles son las causas que me pueden estar generando o que me generaron en definitiva este problema que ya nosotros hemos identificado, ¿ya? En base a este análisis, ¿cierto?, de causa, nosotros ya podemos empezar a elaborar algunas alternativas. Por cierto que tenemos que pensar en buscar la mejor alternativa para poder ir evaluando, en definitiva, la selección de alternativas, ¿no? Porque pueden haber alternativas que sí son posibles, pero a lo mejor, por decir algo, tienen un costo demasiado elevado, ¿ya? O otras alternativas que a lo mejor no van a ser tan influyentes en lograr solucionar el problema que podamos tener. Bueno, y una vez que nosotros hemos seleccionado, ¿cierto?, una de esas alternativas, ¿cierto?, ya generaremos un plan de acción para empezar a ejecutarlo, ¿ya? Y posteriormente tenemos que controlar, evaluar esa solución para ver si efectivamente logramos el objetivo de resolver ese problema que en un momento determinado se nos había entregado o que nos habíamos encontrado. Rodrigo dice, en el caso de despedir a una persona, ¿cuál es la mejor estrategia para hacerlo? Sí, siempre es complejo, Rodrigo, despedir a una persona. Ahora, dice ahí, depende del motivo del despido. Corte, dice, a mi parecer el despido debe ser lo último que se puede tomar como decisión, ya que es pérdida de tiempo en cuanto a la cabeza. Sí, bueno, el despedir a una persona, por cierto, que trae una infinidad de efectos, ¿ya? Ahora, si hay causas efectivamente para despedir a una persona, habrá que hacerle ver esas causas, ¿no? No solamente decirle, bueno, en muchas empresas las personas incluso se enteran a través de un correo, ¿no? O sea, no hay ninguna intención de informarlo mayormente, pero si nosotros queremos ser buenos administradores, se entiende que
para llegar a ese proceso de vincular a alguien, se tiene que haber pasado por algunos otros procesos anteriormente, donde nosotros hayamos, de alguna forma, hacerle ver a esa persona que no estaba realizando bien sus funciones. Entonces, tendríamos que decir, bueno, si tengo una persona que no me está funcionando bien, también tendré que tener una primera reunión y decirle, mira, aquí algo está pasando, o nos ponemos de acuerdo, mejoramos, ¿cierto?, las capacidades, mejoramos el rendimiento, tomamos otras actitudes, ¿cierto?, nos capacitamos, ¿no? Bueno, y habrá que dar un tiempo, y cuando llegue el momento de tomar una decisión, de vincular a la persona, yendo a la pregunta de Carla, habrá que idealmente exponer, ¿cierto?, ese proceso que en conjunto se llevó a cabo, ¿no? Y como les digo, cuando nosotros vamos y vemos que alguien no está funcionando bien y que se perfila a candidato para un despido, tenemos que generar un proceso de conversación, de guiarlo, de apoyarlo, y si no hay cambios efectivos, tendremos que tomar esa decisión. Y bueno, en ese momento, cuando vamos a la decisión, lo tenemos que llamar a la oficina. Se puede hacer de muchas maneras, pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Y que lamentablemente, normalmente quien debe hacer ese trabajo será el gerente de recursos humanos, llamarlo a la oficina, y esa persona tenga por lo seguro, ¿ya?, es que esa persona cuando llega a la oficina del gerente de recursos humanos ya sabe lo que va, pero se entiende que ese gerente de recursos humanos tiene los antecedentes y se los va a mostrar y les va a decir, mira, este periodo o este proceso partió hace 3-4 meses atrás, ¿cierto? Tu jefatura te llamó, te pidió que cambiaras, ¿cierto?, tu forma de actuar, o que te capacitara, o que mejorara, que sí, por diferentes razones, se te siguió revisando tu trabajo, se te capacitó, no obstante los resultados no han sido los esperados, y ahí está la decisión definitiva, ¿ya? Ahora, recetas no existen, va a depender de las habilidades que ustedes puedan tener, ¿cierto?, para poder resolver esa situación. Ahora, como les digo, hay jefaturas que le dicen, está despedido. ¿Y por qué? Porque está despedido, ¿no? Vaya a la FIFA, como dicen por ahí. Pero tampoco no es la idea, porque cuando uno es un buen administrador, es un buen líder, se supone que ese liderazgo, ¿cierto?, ha guiado a cada una de las personas que tiene a su cargo y les ha hecho ver en reiteradas ocasiones de que no se está cumpliendo en base a su trabajo con lo esperado. Por lo tanto, esa persona va a tener claro que en algún momento algo va a pasar. Alguien me levantó la mano, discúlpenme, pero quería cerrar ahí un poquito la idea. Por favor, me puede abrir el micrófono y comentarme quien quiera, quien me quiera hablar. No sé quién. ¿Profe, me escucha? Sí, perfecto. Fuerte y claro. ¿Profe? Sí, cuéntame. ¿Te escucho? Parece que no me escucha. Te estoy escuchando, no te estoy escuchando. Chicos, le pueden escribir ahí, no se escucha. A lo mejor está conversando y está exponiendo su idea y... No, Luis, no se escucha. No sé si era Luis. No, él no se está escuchando. Bueno, puedes escribirlo y te leo acá yo y de alguna manera vamos conversando, ¿ya? Algo por ahí me escribieron, voy a revisar. A mí me parece el despido último. Aquí dice. Sí, a mí me parece el despido debe ser último y se puede tomar como decisión, ya que, claro, y además que efectivamente cuando uno despide a alguien se pierde mucho, porque de seguro que se ha invertido en esa persona, ¿ya? Se le ha capacitado, ¿ya? Esa persona ya conoce el ritmo de su trabajo, y claro, cuando llega alguien
vamos a tener que volver a invertir, vamos a tener que volver a capacitar, probablemente el compañero le va a tener que nuevamente indicar, y es todo un proceso que en definitiva son costos también para esa compañía, ¿ya? Hay un costo efectivamente, como dice ahí Soledad. A veces hay nuevos desafíos en la evolución del trabajo, lamentablemente hay personas que, claro, hay personas que no se adaptan efectivamente, debería, muy pocas empresas sí. Bueno, sí, por eso, pero ustedes tienen que marcar la diferencia eventualmente cuando les corresponda, ¿sí? Cuando, si quieren ser buenos administradores, y si por ahí no la decisión o, ¿cierto?, la comunicación no la va a hacer el gerente de recursos humanos, la tienen que hacer ustedes, es importante que ustedes también tengan cómo avalar y por qué están tomando esa decisión, ¿no? A veces se les pide, oye, hay que recortar personal y les dan de un día para otro, porque eso pasa de repente. Bueno, y ustedes tendrán que tomar la decisión, si tienen 5 personas, 5 operarios y tienen que recortar a uno, o sea, el lunes no tiene que aparecer, ustedes tendrán que analizar a esos 5 funcionarios que tienen a su cargo y en base a diferentes indicadores tendrán que decidir quién es el candidato a partir de la empresa, ¿no? Que puede ser por la antigüedad, puede ser por, qué sé yo, por la posibilidad de que otro pueda asumir ese trabajo porque es un trabajo no tan complejo, ¿ya? Podrán haber que está menos capacitado, ¿ya? Podrán haber una infinidad, pero esa razón igual idealmente es tenerla presente, ¿ya? No decir básicamente como hoy día normalmente se hace por necesidad de la empresa, ¿ya? Dice profesor, porque se termina despidiendo gente que es súper responsable y no se valora lo que la persona entrega. Sí, Soledad, sí, mire, razones pueden haber muchas y este es un tema que podríamos conversarlo largamente. Ahora, incluso a veces se despide personas porque les cae mal, o porque incluso también se despide personas a veces, ¿cierto?, por inseguridad. O sea, cuando un jefe dice, no, este gallito aquí va a pasar por encima mío, antes que me pase lo despido. Razones no hay ninguna, porque la persona es buena, tiene buena actitud, tiene harto conocimiento, es trabajador, cumplidor, pero si le está haciendo sombra, difícilmente esa persona le va a decir, no, sabes que te voy a echar porque si no aquí me vas a hacer la cama o vas a pasar por sobre mío. No, ahí no van a haber razones, ahí la razón será necesidad de la empresa, ¿se fijan? Y claro, y a veces pasa eso. Y cuidado también, que a veces uno no tiene todas las variables, ¿cierto?, que pueda manejar un jefe. Entonces, claro, a veces uno dice, oye, pues esta persona es responsable, se va, pero a lo mejor, no sé, pienso yo, puede ser que a lo mejor la persona era conflictiva, ¿ya? O a lo mejor la persona se definió un cargo para cierto perfil y la persona no está dando, ¿cierto?, con el ancho, como se dice, aunque sea responsable por diferentes razones, ¿no? Claro, a veces por cambio de gerencia traen, no sé, de equipo, y ahí qué razones hay, necesidad de la empresa, ¿ya? Profesor, me tendré que descolgar. Ok, Soledad. Débora dice, en la construcción pasa mucho que cuando una obra cambia, el administrador, ¿cierto?, el administrador llega con su equipo y los puestos que se repiten deben salir, efectivamente, ¿no? También pasa eso cuando hay cambios de equipo, lamentablemente pasa. Dice, las 40 leyes del poder, nunca opacar al jefe. Claro, sí, pero por eso tampoco uno no puede dejar de lucirse, ¿ah? Porque la medida que uno se luzca, tiene la posibilidad también de ascender dentro de la empresa. Ahora, si ese jefe es inseguro, lamentablemente va a tener ciertos descontroles, ¿no? Así que efectivamente eso pasa. Cuando no se cumple el objetivo, la construcción dista mucho también. Así es, lúcete, pero no demasiado, claro. O lúcete cuando el jefe no esté, ¿no? O lúcete, pero bien lucido, que además de lucirte con el jefe, otros se den cuenta, porque
De esa manera los otros pueden decir, oye, al momentito, ¿por qué vas a cortar a esta persona cuando ha tenido muy buena idea? Entonces ahí ya ustedes se pueden ir manejando, ¿eh? Brillas escondidas. Si no, igual yo, estimado, yo les aconsejo que si ustedes pueden brillar, brillen. Ahora, también mirar el tipo de jefe que tienen, ¿eh? Porque hay jefes que cuando las personas brillan, lo hacen brillar más y les dan mejores opciones, ¿se fijan? Sí, pero por ahí si ese jefe es inseguro, pueden encontrar, ¿cierto?, una muralla fuerte. A veces lucirse se provoca la envidia y te hacen la cama. Sí, por eso es que hay que tener cuidado, ¿ya, chicos? Bueno, ahí tenemos otra manera, digamos, de generar, ¿cierto?, un modelo de análisis, ¿cierto?, de problemas. Ahora, esto, como les digo, no es un tema que ustedes lo van a escribir, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? O sea, si yo tengo un problema, bueno, tengo que hacer un análisis. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Y también mirar los efectos que provocó ese problema, ¿no? Revisar en base a toda la información que podamos generar diferentes alternativas, ¿no? Algunas servirán más, otras menos, unas serán más costosas, otras serán más rápidas o más efectivas, ¿cierto? Otras serán más... tendremos que tener todas esas alternativas y después evaluar, ¿cierto?, cuál vamos a elegir, y una vez que elegimos tenemos que definir cuál será nuestro plan de acción, y por último después esto tenemos que ir controlando para ver si efectivamente esa decisión que nosotros tomamos fue la más acertada o por ahí no consideramos alguna variable que deberíamos haber considerado. Bueno, y aquí, como alguna compañera por ahí dijo, ¿cierto?, el diagrama de Ishikawa, sí, es una buena manera también, porque en definitiva nos lleva a lo mismo. Dice, la toma de decisiones, se debe definir los problemas, recopilar datos, generar opciones y entonces elegir un curso de acción para que esto no vuelva a repetirse. Por eso es que es importante, ¿ya?, hacer un detalle de las diferentes causas que pueda haber provocado alguna situación, algún problema, ¿ya? Para poder de esa manera tener certeza, ¿ya?, de que nuestra decisión que vamos a tomar es la más acertada. Y aquí hay un ejemplo, dice ahí, poca participación en el blog, ¿no? Que pues, efectivamente puede ser, ¿cierto?, una situación que se pueda estar dando, y aparece ahí diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, pueden haber causas materiales o problemas de métodos, ¿ya?, o tema de mano de obra, ¿ya?, equipamiento, o incluso medio ambiente, ¿se fijan? Entonces, la toma de decisiones, ¿cierto?, al utilizar el diagrama de Ishikawa, ¿cierto?, los problemas se visualizan mejor, ¿sí?, porque hay un diagrama en definitiva, ¿ya? Y a veces cuando son decisiones importantes producto de problemas que nos vemos enfrentados, también las decisiones no solamente se toman de a uno, ¿no? Puede haber un equipo que requiera tomar una decisión, y bueno, ese equipo tendrá que ir entregando. Daniel me pregunta, ¿ahí dónde van los efectos? Bueno, por eso les digo, cuando nosotros nos encontramos con un problema, es porque ya se han visto diferentes efectos negativos que me ha provocado ese problema. Entonces lo importante es que nosotros tengamos o podamos visualizar cuáles fueron las causas que provocaron ese problema, que podrá tener o podrá haber tenido diferentes efectos, ¿no? Qué sé yo, si nosotros vamos aquí a los efectos, como dice, hay poca participación en el blog, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, efecto, y a lo mejor, y el problema en definitiva fue que, pensando en poca participación en el blog, pensando en estudiantes, la reprobación de muchos de ellos de un curso, ¿no? Entonces, si nosotros lo cambiamos o lo acercamos a lo que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un problema que puede ser, no sé,
excesiva o mucha reprobación, ¿cierto?, de los estudiantes, ¿no? A lo mejor puede haber una infinidad de causas, mala conexión, poco interés, qué sé yo, poca motivación del docente, ¿ya? Diferentes razones. Entonces, y eso llevó a la poca participación en el blog. ¿Se fijan? Y el problema fue que los estudiantes no lograron aprobar el módulo, ¿ya? Bien, ahí tenemos un poquito la idea de cómo nosotros tenemos que transitar para tomar decisiones, ¿no? Ahora, como les digo, estas decisiones, además de tomarlas, hay que comunicarlas, ¿no? Y comunicarle a todos quienes están involucrados en ella. Incluso, ¿cierto?, entregar las causas que se consideraron, que existieron o que pasaron, y los efectos que provocaron, y eso, ¿cierto?, también, como les digo, hay que transmitirlo a todo el resto, para que ellos también estén compenetrados, ¿ya?, en base a esa nueva decisión que se está tomando. Por eso es que la comunicación es tan importante. Análisis, toma de decisión y comunicación. Esos eran los tres elementos que nosotros conversamos en un principio. Bueno, comunicación, ¿cierto? Dice ahí, comunicarse debe dar a conocer las conclusiones de lo anterior para que la organización conozca lo que sucedió. ¿Se fija? Ahora, esa comunicación, si es una decisión interna, será una comunicación interna, ¿no? Y esa comunicación interna será a los empleados, a los accionistas, a los asociados, incluso a los proveedores. Pues si yo tomo una decisión de cambiar al gerente de abastecimiento o al gerente de compra, por cierto que tendré que hacer esa comunicación interna e informarle a todas las unidades, a los departamentos, ¿cierto?, que el jefe de adquisición o el jefe de compra o gerente de relaciones industriales, el que sea, ¿cierto?, ha sido cambiado o ha sido desvinculado, y por cierto también tenemos que informarle a nuestros proveedores, porque si no, nuestros proveedores van a seguir comunicándose con ese personaje que ya no existe, que ya no está dentro de la empresa. Por eso es que es importante ahí también la comunicación, y que se considera como una comunicación interna, porque los proveedores están directamente relacionados y son parte normalmente de las empresas, ¿no? Si los proveedores no nos hacen las entregas conforme a lo que nosotros necesitamos, nosotros vamos a tener problemas internamente, ¿no? Por eso es que son tan relevantes dentro de esa comunicación. Y por cierto también comunicación externa cuando tenemos clientes, ¿cierto?, o a las sociedades o al público en general, que también es importante que se hagan la comunicación. Va a depender del tipo de decisión que nosotros hemos tomado. Profesor Catherine Campuzano indica que no tiene señal. Bueno, Vicky le puede comentar de todas maneras que ya, si no tiene comunicación, ya a esta altura ya estamos terminando, podrá revisar posteriormente la clase que está siendo grabada, así que no tengo otra opción, pero ok, muchas gracias por comentar. Dice, comunicación interna es una herramienta clave para crear un clima de confianza y motivación, ¿cierto?, lo que les conversaba. Se define como el intercambio de información entre todos los niveles de la organización. La esencia de la comunicación interna es dar a conocer a los colaboradores lo que la empresa está haciendo. La comunicación interna debe ser muy prioritaria dentro de una organización. Cada uno debe saber, ¿cierto?, lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y cuáles son las consecuencias que puede tener, ¿cierto?, si hacen mal su pega también. Profesor, consulta, ¿usted dará su teléfono para mandar información al delegado? No, Camila, yo normalmente no entrego teléfono, no sé, por lo menos yo me comunico con usted a través de
la plataforma, y si tengo que entregarles información se la envío a sus correos, y si por ahí tuviera que mandar información a la delegada o el delegado, no recuerdo, se lo voy a mandar también a través de correo institucional, ¿ya? Pero al menos yo, no sé, otros profesores, no manejo, no entrego el teléfono con mis estudiantes, porque tenemos un canal de comunicación que es a través de la plataforma, ¿ya? Así que espero que me entienda, pero así me lo piden también, y por ahí en las reuniones de docente se pide que todas las comunicaciones sean a través de la plataforma o en clase. Además, nosotros nos vemos en clase ahí 3 veces a la semana, así que bueno, objetivo de la comunicación interna, como dice ahí, fortalecer las relaciones, ¿cierto? Genera una mayor coordinación, por cierto, facilita la circulación e intercambio de información entre todos los niveles, permitiendo así el funcionamiento más ágil y dinámico. Por cierto que motiva, porque cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, se nos hace más importante nuestro trabajo, ¿no? La intención es crear un clima de trabajo agradable que redunde en una mejor calidad de trabajo y productiva, ¿no? Un cuento chiquitito por ahí, ¿no? Había en un cerro 3 personas picando piedra, ¿no? Y a la primera se le pregunta qué es lo que está haciendo, y la persona dice, estoy picando piedra. Esa fue su respuesta a la pregunta de qué es lo que estaba haciendo. Al segundo se le pregunta qué es lo que está haciendo, bueno, él dice, yo estoy levantando una muralla. Ya hay un poquito más de información. Y al tercero dice, estoy levantando una catedral. Entonces, si yo vuelvo atrás y digo, bueno, ¿cuál de ellos estará trabajando con más ganas, con más ímpetu? Su trabajo se le hace más agradable, ¿cierto? Más motivador. Bueno, indudablemente al último, porque él está levantando una catedral. Entonces, en la medida que nosotros estamos informados, ¿por qué la importancia, la relevancia, ¿cierto? Y la implicancia que tiene nuestro trabajo, aunque sea pequeñito, dentro de la organización, por cierto que nosotros lo vamos a hacer mucho más motivado. Reforzar actitudes, también dice ahí, la comunicación es importante para reforzar actitudes, intenta obtener la integración y la aceptación de los valores de la empresa, busca crear, mantener una imagen favorable a la organización de los trabajadores dentro de la empresa. Así que ahí hay algunos objetivos importantes de la comunicación, ¿no? Interna, ¿no? Pensando en cada uno de los colaboradores que están dentro de ella participando, ¿cierto?, en cumplimiento del objetivo. Por otro lado tenemos la comunicación externa. ¿Es relevante? Por cierto que es relevante. Dice, la comunicación externa es un conjunto de actividades que generan mensajes dirigidos a crear, mantener y mejorar las relaciones con los clientes, proveedores, ¿cierto? Así como proyectar una imagen positiva de la empresa hacia el exterior y el entorno que los rodea. No todas las decisiones internas nosotros las vamos a entregar, ¿cierto?, al exterior, pero sí hay comunicaciones externas que nosotros tenemos que entregar y saber cómo llegar donde ellas. Eso va a generar, ¿cierto?, como dice, dar a conocer y promocionar. Por ejemplo, si nosotros creamos un nuevo producto, por cierto que la comunicación externa es relevante para que sepan, ¿cierto?, mis clientes que hemos lanzado al mercado un nuevo producto con ciertas características y a lo mejor más económico, como dice ahí, en el medio que rodea a la empresa, entregar información ya sea a través de distintos canales para el mercado, conozca sus productos y lo que se desea. Hoy día tenemos ciertos canales con los cuales llegamos en tiempo real a una infinidad de clientes y también potenciales clientes, por cierto, para que nos conozcan, ¿no? Potenciar nuevos canales de información, para el tanto ahí de los nuevos canales que hoy día tenemos, ¿no? Facilita la entrega de información a la comunidad tanto de interés o acontecimientos, noticias, reforzando los valores de posicionamiento e imagen de la organización. Y abajito dice ahí, informar y compartir, ¿ya? Entregar a la comunidad las actividades, logro y programa. O sea, ahí hablamos un poquito de la responsabilidad social que nosotros podamos generar dentro de una organización. Si somos una organización verde, informar eso, ¿cierto? Comentarle a nuestra comunidad que nosotros nos preocupamos del medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? Y estamos haciendo una u otra acción que va en pro de mantenerse todo nuestro planeta un poquito más libre de diferentes tipos de contaminación, ya sea
¿cierto? De diferentes tipos, ¿sí? Profe, debemos entrar a la otra clase a las 20:45. Disculpen, chicos, disculpen, se me pasó la hora. Perfecto. Dejamos hasta aquí. Si tienen dudas, chicos, déjenla anotadita, las conversamos en la próxima clase para que empiecen a desconectarse. Se me pasaron los minutos rápido. Ya, desconéctense nomás. No es necesario que se despidan, desconéctense y entren a su clase que tienen. Chao, chicos, que estén muy bien. Anoten las preguntas para que no se lo olviden. Las vemos el próximo miércoles. Chao, Marcos. Chao, Lucas. José, Juan José, Erwin también. Chao, Luis. No los alcanzo a leer a todos. Chao, Rafael, Pamela, ya se fue ya. Débora también. Débora llegó tarde. Débora Barrera, la voy a poner presente a ver si alcanzo. No sé si alcanzo, Débora. No, sí parece que sí. Débora Barrera, sí. Ahí la dejé presente, Débora, por si acaso. ¿Ya? Nos vemos, Brian, Vicky también, chao, Roberto, Yerko, Débora, que estén muy bien, chicos. Disculpen no haber dejado los últimos 5 minutos, pero me embalé, como dicen por ahí algunos. Ok, Débora, que estén muy bien. Bien, chicos, terminamos la sesión, dejamos de grabar y nos vemos el próximo miércoles.